Entonces iniciamos la parte final de esta palabra, de este mensaje, de este bloque larguísimo. Era necesario que fuera tan largo para que podamos entender realmente qué es lo que nos espera y qué es lo que somos, de dónde venimos. Y veamos entonces ahora, para finalizarlo todo, y no voy a ir con apuro, el reencuentro de Melquisedec con Abraham en Génesis. Entonces, vamos a ponerlo todo, vamos a hacer los paralelos, ¿verdad? Para que podamos entender. La escena que estamos viendo es una escena que se va a cumplir, ¿ok? Se va a cumplir, una escena que se va a cumplir. Verso 17, Génesis 14, 17. Dice, cuando volvía de la derrota, acuérdense, el que venciere, esa es la palabra que el Señor nos dice a nosotros, a todas las edades de la iglesia. Al que venciere le da una promesa. Entonces, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, un rey corrupto, a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, en presencia del enemigo, para que ustedes vean esto, es tremendo lo que se está cumpliendo. En medio de esta generación maligna y en presencia del diablo y todo su reino, va a suceder lo que estamos esperando que suceda. Porque en presencia del enemigo, dice el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí está. Entonces, hermano, pan y vino es exactamente el elemento de la comunión que presentó Jesucristo en la última cena. ¿Usted cree que esto fue casualidad? ¿Por qué no le presentó higos y vino o aceite y cebada o cualquier otra cosa? Sacó pan y vino. Y Jesús dijo del pan, este es mi cuerpo. Y de la copa de vino dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y esto es tipo de la comunión que tendremos con el mismo cuerpo que tiene Jesucristo en estos momentos. El día en que participaremos de su naturaleza y seremos hechos como Él. Entonces sacó pan y vino y le ofrece la comunión en presencia del rey de Sodoma. Es tremendo. Y le bendigo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y en Abraham estaba la simiente de Cristo. O sea, también, acuérdense, en tu simiente, no en tus simientes, como si se tratara de mucho. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces el rey dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y en los lomos de Abraham estaba Leví pagando los diezmos. Y en los lomos de Abraham estaban todos los israelitas. Y en los lomos de Abraham, según la carne, estábamos todos nosotros que fuimos benditos en su simiente, que es Cristo Jesús. Y nos estábamos encontrando en ese momento con el mismo Dios en una teofanía.
cuyo nombre fue llamado ahí Melquisedec. Entonces esto representa el encuentro que tendrán los hijos de Dios en el cielo con Jesucristo cuando Él venga a buscar a los resucitados y a los que hayan quedado vivos. Porque fíjese que Abraham viene de haber derrotado a sus enemigos, de haber vencido, y él no llega a la ciudad de Salem, sino que Melquisedec deja la ciudad de Jerusalén, deja la ciudad de Salem, se sale de su lugar y se encuentra con él en el camino. Ahí está. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. No seremos trasladados directo a la Nueva Jerusalén, sino que Él saldrá a recibirnos de allá para honrarnos a los que hemos vencido. Y se cumple y tendremos entonces, participaremos de la comunión. Y el Señor dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con todos vosotros en el reino de mi Padre. Seremos llevados entonces a las bodas del Cordero. Entonces, en ese momento, donde no tenía nada que ver el rey de Sodoma, le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Mire esto, quédate con las cosas materiales, pero dame la gente, porque eso es lo que pasa. El diablo siempre quiere quedarse con las almas de la gente, no con las posesiones de las denominaciones y los edificios, sino con la gente que está ahí adentro. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Pero ya el cuadro termina en el verso 20, donde dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Y Leví estaba en los lomos de Abraham. Entonces vemos la interpretación en el capítulo 7 de Hebreos. Consideremos cuán grande era este Melquisedec, que aún Abraham, el patriarca, el padre de la fe, le dio los diezmos del botín. Entonces, aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Entonces vemos la comunión, donde tanto Abraham y Melquisedec comparten su procedencia, porque en el pan y el vino, eso es lo mismo que sacó Jesucristo en la última cena. Comparten su procedencia, ambos vienen de Dios. Uno salió del pensamiento a la palabra, el otro salió del pensamiento a la carne. Y se encuentran los dos y comparten, y tienen la comunión allí, compartiendo su procedencia, compartiendo su naturaleza, compartiendo su eternidad. Solo que Abraham todavía no había entrado y todavía le faltaba que la sangre del Cordero fuera derramada para él poder recibir, ese cuerpo, esta redención que no había llegado en el momento. Entonces, por eso había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, ya hablamos de eso. Entonces, compartieron todo esto, su procedencia, su naturaleza, compartieron su eternidad. Pero Abraham salió del pensamiento a la carne sin pasar por el cuerpo palabra. Y Melquisedec era el pensamiento de Dios manifestado en la palabra. Era Dios en su cuerpo palabra, teofanía, mayor que Abraham. ¿Ven? Ahí está el contraste, ¿verdad? Abraham del pensamiento a la carne y Melquisedec del pensamiento a la palabra. Ambos comparten la comunión,
proceden del mismo Dios, de los lomos de Dios, pero uno es mayor que el otro. Es para que ustedes entiendan esto. Y uno es Dios, porque todavía no se había manifestado en carne, y el otro es Abraham, un hijo de Dios. Entonces viene Melquisedec, que sale del pensamiento a la palabra, mayor que Abraham, bendice a Abraham. Y entonces Melquisedec, que bendice a Abraham, vendría miles de años después en carne, como Abraham, en un cuerpo humano, para redimirlo. ¿Ven, hermanos? Ahí está. Ese Melquisedec, hecho semejante al Hijo de Dios, dice la palabra. Vino entonces miles de años después en carne, tomando la forma de Abraham, un cuerpo humano, para redimirlo y cumplir la escena que estamos viendo nosotros aquí entonces. Los hijos de la resurrección, después de la batalla contra el diablo y el pecado, se encontrarán con Jesús en el aire y serán semejantes, iguales a Él. Compartirán su divinidad, compartirán la eternidad, volverán a Dios, volverán a su origen y no habrá más muerte. Y mire la diferencia, que cuando recibamos aquel cuerpo celestial, espiritual, habremos experimentado el pecado, cosa que no hizo Jesucristo. Él no experimentó, no pecó, pero el pecado de todos nosotros, desde el primero hasta el último, fue cargado en Él. Y la maldición que vino a causa del pecado fue puesta sobre Él. Y tú y yo estábamos allí. Oh hermano, cuando la serpiente se acercó a Eva y la preñó, y luego Eva se acuesta con su marido y cae en este pecado esta mujer, Eva, y nace este Caín y nace Abel. Todo eso nosotros lo vimos, pero no lo recordamos. Mas sin embargo Dios nos los ha revelado en su palabra. Y cuando se nos revela, se nos viene a la memoria aquella escena. Sentimos que fue así porque estábamos allí. Y pasaron los años y se llenó la tierra de toda maldad, se llenó de violencia y pasaron muchas cosas. Y hubo un hombre llamado Enoc, que dice que caminó con Dios. Nosotros estuvimos allí cuando Enoc se levantó a profetizar contra aquella generación maligna. Nosotros lo vimos anunciar el juicio de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pregonero de justicia, Noé, avisaba de cosas que aún no se veían y nadie le creyó porque no había llovido sobre la tierra, con temor preparó el arca. Nosotros vimos eso, estábamos allí. ¿Y cómo tú lo sabes, César?, dirás tú. Porque está escrito. Escrito está en mi Biblia. Escrito está en tu Biblia y en toda Biblia, por eso lo creo. Yo estaba allí y lo puedo ver. Los animales pequeños,
oh, los cachorritos subiendo al arca, llenándola de animales, donde solo 8 humanos pudieron entrar y atravesar ese diluvio. Cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas y las fuentes de los abismos se rompieron, y toda aquella generación perversa fue arrastrada por el diluvio. Cuando Dios llamó a Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos, estábamos allí. Y lo acabamos de leer, por eso lo creemos. Estuvimos allí. Y así seguimos la lista. Cuando Moisés atravesó en seco, después de haber con un palo castigado una nación entera llena de ejércitos, con una vara en su mano, nosotros estábamos allí. Cuando Dios le habló en la zarza, nosotros estábamos allí. Pasaron en seco y los carros de Faraón fueron anonadados, perecieron. Nosotros estábamos allí. Cuando peregrinaron 40 años en el desierto, estábamos allí. Cuando Josué cruzó con las huestes de Dios a través del Jordán en seco, estábamos allí. Pero ¿cómo tú lo sabes? Porque está escrito en la Biblia. Yo lo creo porque está escrito. Todo lo que está escrito yo lo creo. ¿Lo crees tú? Si lo crees, tienes vida eterna. Y al creerlo y arrepentirte, entonces esa vida se manifiesta, porque estaba escondida hasta que llegara el momento en que te toparas con la palabra. Entonces fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante, y esa vida eterna fue manifestada cuando creíste en Jesucristo. Sí. Ahí se manifestó que tú estabas en los lomos de Dios. Llegó un día como nunca lo ha habido, ni nunca lo habrá. Un día cuando un hombre ensangrentado, latigado, escupido y abofeteado, coronado con espinas, rostro ensangrentado, venía subiendo la montaña de la calavera. Ahí estábamos nosotros, viendo el espectáculo. Cuando arrojaron esa cruz al piso y extendieron sus manos y clavaron oxidados clavos para retener sus manos al madero. Cuando tomaron sus pies y enterraron un agudo clavo con mazos pesados de hierro y madera, hombres romanos gentiles, y atravesaron sus pies para sujetarlos al madero. Cuando levantaron aquella cruz con ese hombre colgando, ahí estaba yo viéndolo, ensangrentado, sediento, con todos mis pecados cargados en él, y no solo los míos, sino los de todos sus hijos y los de todo el mundo.
Pude ver a aquellas mujeres llorando y lamentando desde lejos, porque su maestro, a quien habían servido, había sido humillado, destrozado, molido. Cuando Juan y María, la que lo tuvo en su vientre, estuvieron al pie de la cruz, viéndolo morir poco a poco, ahí estaba yo. Aquel día no se movió un árbol, una hoja. Los cielos se vistieron de luto y hubo oscuridad en la tierra. Los pajaritos dejaron de cantar sus alabanzas al Dios viviente. El mundo estaba recibiendo las gotas de una sangre pura. Ahí estaba yo. Cuando en su aflicción, no teniendo que decirlo, pero cuando dijo, tengo sed, para que se cumpliese la Biblia que tengo en mis manos, allí estaba yo, en los lomos de mi Padre. Cuando aquellos religiosos hijos del diablo, tal cual su padre, se burlaban de él y meneaban la cabeza diciendo, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y habían otros diciendo, si eres el Hijo de Dios, oh, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Él se quedó allí en esa cruz esperando el momento. Él dijo con toda su alma, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Palabras que un hombre nacido de carne y de sexo como David dijo años atrás, inspirado por el Espíritu que estaba en el caballero del Gólgota. Las dijo para que se cumpliese la Biblia que está en tu mano. Había quedado con todo pecado encima de su cuerpo, de todo su ser cargado de los pecados del mundo, de toda la vileza que yo he cometido en mi vida desde muy temprana edad. Todo eso estaba allí en ese cuerpo. Yo no había nacido, ustedes no habían nacido, pero si son hijos de Dios, estaban en sus lomos. Ustedes estaban allí. Por eso lo creen. Y oímos el grito, consumado es. Y vimos el terremoto porque la tierra no pudo soportar semejante cosa. Y tuvo que temblar. Oh hermano, ese cadáver fue sacado y llevado a una tumba. Y después de 3 días, habiéndose manifestado en espíritu Abraham y toda su simiente,
siente en las partes más profundas de la tierra. Habiéndose presentado y dicho: aquí estoy, el que ustedes esperaban, el que ustedes representaron, he venido a sacarlos de esta cautividad. Y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Oh, Él fue glorificado en la resurrección, suelto los dolores de la muerte para no morir jamás, y está vivo en el día de hoy, a la diestra de la gloria de Dios, como sumo sacerdote intercediendo por los que estamos todavía en este mundo. Lo ha hecho siempre y lo está haciendo ahora. Sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, hecho más sublime que los cielos, el cual ha enviado su Espíritu sobre profetas y apóstoles y anunciados. Y llegará un día en que los muertos en Cristo, los que murieron creyendo, que duermen esperando y que están en aquellos cuerpos, edificios celestiales y poderosos, esperando el día en que suene la trompeta, también anunció que habrían algunos que estarían vivos. Y hermano, yo no le puedo negar, tengo que decirlo, lo que yo más anhelo es ver el rostro de mi Dios. Oh, no me importa si estoy enfermo, si me duele el cuerpo, no importa si no tengo riquezas en este mundo. Yo quiero ver el rostro de Jesucristo de Nazaret. Oh, yo quiero ver el rostro de mi hermano mayor, que dio su vida por mí y que me ha librado de todas las abominaciones y maldades que he cometido en mi vida, y me ha otorgado estas promesas. Hermano, créame, usted salió de Dios y pronto volverá. Pronto volverá Dios. Oh, ven Señor Jesús. Oh, yo quiero verle. Sí, Señor Jesús. Ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día, ese día se acerca, yo he de cantar. Ya pasó todo afán y todo mi pesar. En aquel día podré decir: ya pasó mi enfermedad, ya pasó mi debilidad. Yo he pecado tanto contra mi propio cuerpo que eso queda impregnado en uno.
por el resto de su vida. Pero aquel día todo habrá pasado y esto mortal inmundo será absorbido por la vida. Y podré decir, ya pasó la abominación, ya pasó mi dolor, ya pasó mi debilidad, ya pasó mi vejez, ya pasaron mis pecados, ya pasó todo afán, todo mi pesar y toda mi ansiedad, ya pasó. Oh, yo quiero ver su rostro, aunque sea el último de la fila, porque hay muchos que fueron antes que yo y que fueron mejores que yo. Pero allá atrás, tras todos ellos, aunque sea de lejos, quiero ver su rostro, porque no soy digno de acercarme a Él. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, hermano, quiera Dios que se te haya revelado de qué roca fuiste cortado. ¿De dónde saliste? No importa que seamos 3 o 4 hermanos, no te preocupes por los números. Porque millones han creído y millones esperan el gran día. No te fijes si somos pocos, porque en este tiempo, si Dios no acorta los días, nadie sería salvo. Vivo estando vivo, todos moriríamos. Oh, yo no quiero morir, no quiero morir. No quiero ser hallado desnudo de este cuerpo. No me importa que tenga que sufrirlo. Quiero ser sobrevestido con aquel edificio eterno que tengo en el cielo y ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Es el único anhelo que hay en mi corazón, y llevarlos a todos ustedes, hermanos y hermanas, a la palabra que da testimonio de todo lo que estoy diciendo. No he inventado nada, todo está escrito en tu Biblia. Esto va más allá de la tecnología, va más allá de la religión, va más allá de la denominación, de los credos, teología, inteligencia humana. Somos simiente de Dios, familia del Dios viviente, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no ha llegado el momento en que nos demos cuenta por experiencia quiénes realmente somos. No ha llegado ese momento. Pero cerca está el sonar de la trompeta, lo cual he venido anunciando en todas estas enseñanzas, para que todo aquel que ha sido ordenado para vida eterna venga a la fuente de la vida eterna y regrese al lugar del cual salió, porque has sido redimido, el precio ha sido pagado, para que te des la media vuelta y te arrepientas y te bautices en el nombre de Jesucristo y sean borrados tus pecados.
Y de allí en adelante, hombre o mujer, hermano y hermana, que saliste de los lomos de Dios, no te perderás jamás. No caerás jamás, es una promesa de la Escritura. Regresa a la palabra. Date cuenta. Estábamos allí. Pero lo único que sabemos de todo lo que Dios ha hecho es lo que se nos ha mostrado en las Escrituras. Solo una parte. Para que por ellas creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y tengamos vida en su nombre. Creo que no tengo más nada que decir, hermano. Lo he dicho todo. Somos la expresión del Dios viviente en una generación a punto de entrar en la tribulación más grande que ha habido en la historia. Tal cual será que no habrá ninguna otra tribulación como la que ya se está manifestando paulatinamente. Y en medio de todo esto estamos nosotros, creyendo lo que está escrito, habiendo entendido que el Dios del cual salimos se revela en la Biblia. Quedémonos con la Biblia, quedémonos y esperemos y veremos el rostro de nuestro Salvador. El tiempo está cerca. Y en vista que nadie puede decir estas cosas para que sean atraídos aquellos que tienen vida eterna, he tenido que abrir mi boca y grabar todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ha grabado, para que exista una fuente de palabras de vida eterna, que cuando sean escuchadas por las ovejas del Señor, entren en el redil del pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Así que no los he invitado a un edificio de iglesia. No los estoy invitando a una denominación nueva, ni a una doctrina nueva, sino los estoy invitando a Jesucristo, a la palabra donde están escondidos todos los tesoros de sabiduría que Dios ha predestinado para que escuchemos en nuestro tiempo. Habrán cosas que no podremos saber porque no nos corresponde saber aquí en las Escrituras. Y no podrá haber una manera que sepamos porque no nos corresponde. Pero que Dios permita que todo lo que corresponda a nuestra generación, todo misterio sea revelado y sepamos en qué camino vamos, de dónde salimos y lo que nos espera. Y ese es mi propósito en el nombre del Señor Jesucristo. Llevarlos a la palabra revelada del Dios viviente. Dense cuenta ustedes quiénes son
¿Y por qué ustedes creen, los pocos que han creído, y el resto no pueden oír estas cosas? Les están veladas, porque no son de las ovejas, no son de la familia. Así que en esta generación, los que están vivos de aquellos que antes de la fundación estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, lo cual ya sabemos que es, somos muy pocos los que estamos vivos. Así que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, sabiendo que el día de nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga y que hayan podido captar todas estas cosas. Salimos de los lomos de Dios. Somos hechura suya en Cristo. Tendremos la misma suerte de Cristo. Somos una porción de Él mismo. Y esa es la explicación de por qué podemos creer cada una de las cosas que emanan de las Sagradas Escrituras. Y los demás no pueden oírlas ni entenderlas. Estamos por encima de las tecnologías, por encima de las obras de los hombres y de los poderes de los hombres. Nos han sido enseñadas cosas escondidas desde siglos atrás. Y está brotando la flor, está floreciendo la iglesia. Por eso le digo, no se preocupe. ¿Cuántos somos? No importa. O que en un tiempo eran muchos, que aún en aquellos tiempos que eran muchos, eran minoría. Ahora solo somos unos cuantos insectos en este mundo. Unas cuantas pulgas, como decía David. No sé cuántos somos, hermanos, pero veo que hay más de 20, 25 personas que escuchan estas palabras. Y de ellas conozco solo algunos, que estamos todos en la misma palabra, en la misma línea, en la misma frecuencia, y cada vez nos unimos más. Y puedo ver florecer, ¿verdad?, las últimas espigas del trigo que originalmente fue sembrado en Pentecostés. La misma espiga ha brotado y el grano está llegando poco a poco a la madurez para ser cosechado. Ha pasado suficiente tiempo. Esto es unas palabras que tengo que decirles para que las guarden en su corazón. Porque vienen más enseñanzas. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y eso va a ser duro porque él no quiere ser descubierto. Pero lo vamos a descubrir porque eso es parte de lo que nos toca a nosotros en este tiempo para poder escapar de cualquier cosa diabólica en la cual estemos atrapados. Podamos discernir sus obras, discernir su reino y salir de todo lo que tenga que ver con ese espíritu perverso. Pronto nos tocará esa enseñanza. Y de las que ya he dado, el misterio de Dios y el pecado original son las llaves para entrar, ¿verdad? Así que les voy a recomendar, si quieren escuchar todas esas dos enseñanzas antes de que hablemos de Satanás, sería muy, pero muy
esto productivo, porque lo vamos a descubrir con la misma Biblia que hemos descubierto de dónde somos y a dónde vamos. Y termino con estas palabras que Jesús dijo a un buen hombre llamado Nicodemo. ¿Ok? Respondió Jesús, bueno, vamos a decirle la cita, Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa palabra que dice de nuevo, literalmente dice de arriba, el griego dice de arriba, ¿ok? De donde está nuestro Padre. De cierto te digo que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Eso es lo literal. Pero Nicodemo no podía entender, no podía ver el reino de Dios, cuyo rey estaba frente a él, que traía el reino de los cielos a la tierra. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es algo que creen los indostanes, la reencarnación. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y para él hacer la separación, porque nosotros vinimos directo a la carne, ¿verdad? Entonces mientras estamos en la carne recibimos el Evangelio y nacemos en el Espíritu de nuevo. Estando en esta carne, por causa de la palabra que escuchamos y el Espíritu que recibimos, nacemos en Espíritu. Entonces Jesús le explica, lo que es nacido de carne, carne es, y morirá, por supuesto. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque hay que nacer del Espíritu. Cuando somos redimidos, los hijos de Dios, recibimos el Espíritu y nacemos de nuevo, estando en nuestros cuerpos de carne, y súbitamente nuestras obras cambian y nuestro amor se enfoca en nuestro Dios y creemos la palabra y somos manifestaciones de Dios. Es como Abraham, que nació idólatra en una tierra idólatra, pero cuando vino la palabra y se le presentó y le dijo, sal de tu tierra, él agarró sus cosas y se fue. Hubo un cambio allí que lo separó del resto y se fue de su familia, porque esa era su familia terrenal. Por eso dice Jesús, el que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Porque por encima de nuestra familia terrenal está la familia de Dios. Entonces dice el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como el viento. La gente que nos ve, así como escuchamos el viento que sopla de donde quiere y no se sabe de dónde viene ni a dónde va, la gente que nos ve en este mundo no sabe de dónde venimos, ni tampoco sabe a dónde vamos. Pero he aquí se te ha mostrado en esta enseñanza
ciertamente cuál es tu procedencia y cuál es tu destino, hermano mío, hermana mía. Que Dios me los bendiga y muy pronto estaremos terminando esta enseñanza con un último bloque ya más corto para que podamos simplemente hacer una especie de epílogo y entendamos esto que nos separa del resto, este sexto sentido que nos hace actuar conforme a Dios y no conforme a los hombres, y mucho menos conforme al diablo. Y eso ocurre después que nacemos de nuevo, después que la palabra viene a nosotros. Y no hablamos de la letra de la Biblia. Cuando la palabra revelada viene a nosotros, hay algo que brota allí. Porque somos de Dios. Dios los bendiga y será hasta pronto, hasta la próxima.